La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de la importancia de los chequeos médicos. Escuchamos siempre que uno tiene que hacerse un chequeo médico por lo menos una vez al año, pero muy pocas personas realmente lo hacen. En general, lastimosamente, aquí vamos al médico cuando ya nos sentimos mal, nos duele alguna cosa o de repente se enfermó un vecino, alguien que conocíamos de nuestra edad, ahí nos asustamos y nos vamos. Pero no es una tendencia que tengamos a la prevención y a los chequeos como deberíamos tener todos. Ese es el tema que vamos a hablar hoy aquí en el programa con el doctor Ángel Benítez. Él es médico general de SPS. Y quiero comentarles que es muy importante que toda persona se realice un chequeo médico para detectar problemas potenciales, sin importar si se siente bien o no. Según los expertos, hasta un 90% de las patologías se han encontrado por medio de la medicina preventiva. Muchas veces nos hacemos un chequeo y ahí salta que hay algo que no está funcionando bien y que ni nos dábamos cuenta. Por eso también hay mucha gente que dice, no me quiere hacer un chequeo porque ahí sin falta me van a encontrar algo. Bueno, pero la idea es justamente esa, ¿verdad? Poder ver cómo está funcionando este mecanismo perfecto que es el cuerpo humano y que muchas veces porque hacemos algo mal no funciona tan bien, y detectar a tiempo para poder curar o prevenir que eso se empeore aún más. La idea nuestra aquí del Doctor en Casa es aprender para poder disfrutar de la vida, para poder evitar todo lo que esté en nuestras manos, de evitar todos los problemas que podamos evitar y sobre todo de estar en esta comunicación contigo. Muy bien, y quiero agradecer al doctor Ángel Benítez, médico general de SPS, que ya está con nosotros para hablar de chequeos médicos. Bueno, yo ya estoy charlando con nuestro invitado, doctor Ángel Benítez, médico general de SPS. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy contento de volver nuevamente a tu programa. Prácticamente soy un consuetudinario ya en hablar, en colaborar contigo para instruir a la gente. Ya forma parte del Doctor en Casa, como lo es SPS con nosotros también. Bueno, queremos hablar del tema de chequeos médicos. Y hablábamos en el corte con el doctor de que hay gente que, por ejemplo, a los 60 años se va por primera vez a hacerse un chequeo médico. ¿Eso es una locura, doctor? Así es, Vivi. En realidad, verá, conocer nuestro estado de salud física y mental, tendríamos que analizar si es una necesidad, una curiosidad, una obligación o una importancia. Claro. Si vamos a tomar en cuenta los 4 términos, curiosidad, necesidad, obligación, importancia, definiríamos que hacer un chequeo médico, clínico general para conocer nuestro estado de salud física y mental es de suma importancia y digamos obligatoria. Claro. Desde que naces hasta que Dios te diga, bueno, tenés que partir de este mundo. Claro. Ahora,
¿Por qué hacerse un chequeo médico? Dice mucha gente, ¿para qué me voy a hacer si me siento bien, no me duele nada y estoy bien? Realmente tenemos que hacer un chequeo médico porque la medicina fundamentalmente es prevención. Sí. Y con un chequeo médico podés prevenir muchas enfermedades diagnosticándolo en una etapa muy, muy temprana. Es muy diferente el diagnóstico de una enfermedad en etapa incipiente a una enfermedad ya establecida. Las enfermedades tienen evoluciones naturales. Evolución natural quiere decir que el médico no puso allí la mano, no intervino el médico. Y cuando vos llegás a una etapa terminal de la evolución natural de una enfermedad, te ves con las manos atadas. Por eso es fundamental un chequeo médico, que es normalmente una manera de prevenir muchísimas patologías, muchísimas enfermedades. Bueno, ¿y en qué consiste un chequeo médico? ¿Qué tipo de análisis, estudios se hacen en un chequeo médico? Digamos que si nosotros tomamos la población paraguaya, azucena en particular, ¿verdad? Todos piensan en primer lugar en hacerse un chequeo médico a una edad determinada. Sí. Los varones, por regla general, parece que de repente, cuando se vuelven serios a partir de los 30 hasta los 40 años, Sí. allí de repente dicen o decimos, Sí. tengo que hacerme un chequeo Sí. médico, porque hace poco estuve corriendo, jugando y me apretó el pecho. Entonces uno piensa en la posibilidad de tener alguna enfermedad cardíaca y dice, tengo que hacerme un chequeo. La mujer, más tempranamente, porque la mujer ya con su primera menstruación muchas veces concurre al médico, hace un chequeo, y otras veces si no concurre allí, cuando aparece una gestación sí o sí concurre. Por lo menos hoy en día la población femenina tiene más conciencia de que una gestación tiene que sí o sí ser conducida por los profesionales médicos. Es que la población femenina tiene más conciencia, doctor. Así mismo, por obligación. El doctor dijo, sí. ¿Y por qué es así? Por lo menos la mujer tiene etapas muy importantes en su vida. En primer lugar tiene la menarca. La menarca es la primera menstruación. En segundo lugar tiene la gestación y en tercer lugar tiene la menopausia. Entonces son tres etapas muy importantes de la mujer que le obligan a hacer un análisis de cómo está su interior físico y cómo le acompaña su conciencia psíquica en su estado general de salud. Claro. Ahora, cuando hablamos de chequeos, porque hay chequeos y chequeos, doctor, hay gente que dice, sí, me dicen chequeo de punta a rabo, o sea, de la punta de la cabeza a la punta del dedo del pie y se hace todo. Hay otras personas que dicen, me hace un chequeo y se hace un análisis. O sea, ¿en qué consiste un chequeo? Hay diferentes formas de chequeo. Bueno, un chequeo clínico rutinario para una persona sana tiene unos esquemas un poco flexibles, pero hay cosas mínimas que sí o sí tenemos que solicitar. Pero el chequeo clínico tiene que partir así, ¿verdad? Bueno, yo hoy estoy sano y quiero saber cómo está mi estado de salud. Entonces consulto allí con el médico, sin llevarle ningún solo análisis al médico. Podés consultar con un médico clínico general o podés consultar con un médico que hoy en día se llama médico de familia. Sí. Que ese médico, después de haberte hecho un examen que se llama clínico, de órganos, aparatos y sistemas, el médico tiene que auscultarte primero, tiene que examinarte de pie a cabeza y en base a eso solicitar. O sea, en el consultorio del médico es cuando el médico comienza, Claro, palpa la panza, o sea, el abdomen, ¿verdad? Sí. Para ver cómo está todo ahí y todo. Te diría que es así. Si vos te vas a mi consultorio y me decís, doctor, yo estoy muy, muy sana, pero quiero un chequeo. Sí. Entonces yo te digo, bueno, vamos a comenzar. Te hago una serie de preguntas. ¿Cuándo te enfermaste la última vez? ¿Sos alérgica frecuente? ¿Te duele a menudo la cabeza? Se hace la ficha del paciente, ¿verdad? Sí. Y allí ya a veces descubrís que hay algo y a veces descubrís que no hay nada. Claro. Entonces allí recién le examinás a tu paciente. Primero tomamos lo que se llama la historia clínica. Después hacemos el examen clínico. Claro. Entonces hacemos el examen por órganos, aparatos y sistemas. Auscultás el corazón, auscultás el pulmón, palpás el abdomen, auscultás el abdomen, preguntás algo sobre los llamados emuntorios, cómo evacuás, cómo resulta eso para vos, te mide la estatura, te mide el peso, te ves si hay o no alguna deformidad en tu aparato esquelético. Y cuando llegó a la conclusión de, bueno, terminó el examen clínico y el examen físico, vamos a hacernos esta rutina laboratorial.
Bueno, una rutina laboratorial comprende un análisis de sangre, un análisis de orina y un análisis de materia fecal. Sí. ¿Qué pedimos en el análisis de sangre? Pedimos un hemograma. Un hemograma nos va a detectar una enfermedad general por ciertos parámetros que nosotros tenemos. Nos va a detectar si hay una anemia, ¿verdad? Nos puede detectar muchas enfermedades, no solamente una anemia, el hemograma, ¿verdad? Claro. En el hemograma nosotros tenemos el recuento de los glóbulos rojos, el recuento de los glóbulos blancos, las variedades de glóbulos blancos. Tenemos lo que se llama la eritrosedimentación, eso es cómo los glóbulos rojos sedimentan después de que le haya hecho un tratamiento especial, ¿verdad? Sí. Y eso te da una indicación. Ahí también se puede ver con el hemograma si una persona está con alguna infección. Sí se puede ver, si los glóbulos blancos están altos, te hace pensar en una infección. Claro. Si los glóbulos blancos están bajos, te hace pensar en una enfermedad de la sangre. Vamos a hablar con criterio real. Claro. Te hace pensar en la posibilidad de que esa persona esté con una leucemia, Claro. ¿verdad? Cuando le ves sano, ¿verdad? Porque Sí. si está enferma con Claro. fiebre y los glóbulos blancos están bajos, hoy en día pensás en un dengue. Claro. Decís. Sí. O sea, pero nosotros estamos hablando de una persona sana que va a hacerse un chequeo médico. Entonces, el hemograma nos da muchas pistas. Sí. ¿Verdad? Y en el hemograma tiene los parámetros ya normales. Si sale eso todo en el rango normal, hasta ahí es el chequeo. No, ¿O hay más eso es cosas? solamente el hemograma. Ajá. Nosotros pedimos también en la rutina laboratorial, Sí. pedimos el azúcar, la Sí. glicemia. Sí. Sí, eso se pide siempre con rutina. Claro. Se pide también el funcionamiento del riñón con una urea, con una creatinina, con los electrolitos, porque eso dan una idea normal. Claro. Se pide también el ácido úrico, Sí. ¿verdad? Se pide también lo que se llama el perfil lipídico. ¿Qué significa perfil lipídico? ¿Cómo están las grasas de tu organismo? Que hoy en día es un dato muy importante, Sí. saber cómo están el colesterol y las fracciones del colesterol, saber cómo están los triglicéridos. Eso incluye normalmente un análisis de sangre rutinario. Sí. Allí no hay diferencia para varón ni mujer. Sí. Allí también a veces nosotros ponemos un dato que se llama PCR. La PCR significa proteína C reactiva. Eso nos da también la idea de si hay o no hay un proceso inflamatorio dentro del organismo. Si eso está en un valor elevado, uno piensa de que hay algo. O sea, son indicadores grandes. Claro. ¿Y cuál es lo que se hace para ver si uno tiene algo de cáncer? Porque también por la sangre Sí. se ve algo. Normalmente eso no entra en la rutina, a pesar de que hoy en día también... Hoy en día que hay tanto cáncer, doctor, por todos Y queremos lados. también incluir, solo que tiene un costo. Entonces allí es la diferencia importante. Entonces a veces, ¿cómo nosotros incluimos eso? Cuando en la historia clínica nosotros encontramos un pasado familiar importante, ya sea en el varón o en la mujer. Claro. Entonces incluimos los llamados marcadores laboratoriales tumorales. Claro. Eso no detecta un cáncer en general, sino nos orienta con respecto a un cáncer para la mujer, con respecto a un cáncer de mama, con respecto a un cáncer de útero. Claro, es interesante, Sí. ya que son te valores, haces, sí, exactamente. que te hagan ya también Ahora, sí. eso, ¿verdad? Te decía que eso normalmente no incluimos como una rutina, a no ser que en la historia clínica, en la conversación con el paciente, se detecte eso. Entonces sí le decimos a eso, mira que te voy a hacer este pedido. Claro. ¿Verdad? Perfecto. Sí. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a seguir enseguida hablando de esto, porque hasta el momento el chequeo que nos está contando el doctor es, te vas a su consultorio, primero a hablar, de ver, explicas cómo es tu vida, tu día a día, qué comes, cuántas horas dormís, todo eso porque es muy importante. Después te revisa el cuerpo, que es físicamente, y después esto de sangre, orina y materia fecal. Pero vamos a la vuelta del corte, creo que hay más todavía, vamos a investigar, volvemos ya. Continuamos charlando con el doctor Ángel Benítez, él es presidente del Servicio de Protección a la Salud de Comecipar y médico general, y está hablándonos de chequeos médicos, nos está contando. Bueno, hablábamos, doctor, decía, llegamos hasta el chequeo de sangre, orina y materia fecal. Después de eso, ¿hay algo más o hasta ahí nomás llega el chequeo? ¿Cómo es?
el chequeo clínico rutinario también incluye un electrocardiograma. Hacemos un pedido de electrocardiograma y a veces si en el examen clínico nuestro aparatito, el estetoscopio, auscultó algo en particular, ya llamamos la atención sobre eso. Claro. Entonces, hoy en día al electrocardiograma le acompañamos con el ecocardiograma. Sí. El ecocardiograma es bastante más específico que el electrocardiograma, pero hay ciertas cosas que el ecocardiograma no descubre y el electro descubre. Entonces Claro. se compaginan ambos, ¿verdad? Eso, muchos clínicos generales a veces lo hacemos en el consultorio mismo porque tenemos el aparatito para hacer un Claro. electrocardiograma. Ay, eso es mejor. Sí, que ya nos da una orientación general. Pero de todas maneras tenemos que hacer el pedido para hacer un ecocardiograma, Claro. porque eso es más específico, hay gente más estrenada, más especializada para eso. También hacemos un pedido de una radiografía de tórax, antero, posterior y lateral. Hasta este momento es muy útil eso, ¿verdad? Independientemente que ya tengamos otras cosas más específicas, Sí. ¿verdad? Pero en el Pero se rutinario, sigue con el sí, tema de la radiografía. claro, se ¿Qué sigue. es lo que se puede descubrir ahí cuando uno Y ve? en un pulmón normal ves que es un pulmón normal. Claro. Y en un pulmón anormal podés tener, nosotros llamamos en términos técnicos sombras anormales. O sea, allí podés ver un puntito que puede significar el inicio de un cáncer de pulmón Claro. que no estaba teniendo muchos síntomas, Sí. ¿verdad? Podés ver alguna otra enfermedad como ser una rotura de repente de un bronquito, de un bronquio que te da lo que se llama una atelectasia, que no te da muchos síntomas. Podés tener secuelas de alguna enfermedad que tuviste, como la tuberculosis, por ejemplo, que a veces se manifiesta con 2, 3 toses y te dan una secuela importante. Y hay gente que tuvo tuberculosis sí. y no sabe, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que buscamos. Claro. Eso es lo que buscamos en una radiografía de tórax, ¿verdad? Y se diferencia mucho en la radiografía el del fumador y no fumador. Sí, se diferencia En muchísimo. la radiografía En la luego. radiografía se diferencia muchísimo. La radiografía de una persona que no ha fumado y que no ha aspirado, que no, ni siquiera es un fumador pasivo, digamos, ¿verdad? Pasivo es aquella persona que está permanentemente al lado de un Sí, fumador. sí. Antes teníamos muchas mujeres pasivas, Sí. porque los varones somos más fumadores Sí. que las mujeres y antes fumábamos hasta en la cama. En todos Sí. lados, sí. Entonces la mujer que te acompaña a tu lado está fumando Claro. también pasivamente, ¿verdad? Claro. Pero hay mucha diferencia. Vos ves un pulmón, una radiografía pulmonar bien blanca, limpia. Sin embargo, de un fumador que ha fumado desde los 25 hasta los Sí. 50 años, son 25 años, ves un pulmón y vos decís, aquí hay una imagen de una bronquitis crónica, entre comillas, de un fumador antiguo. ¿Podemos poner otra vez esas fotografías de esas imágenes de los pulmones? A ver, ese pulmón, eso por ejemplo, eso es la radiografía, doctor. Sí, Bueno, esta es una radiografía pulmonar. ¿y esa qué tal está ese pulmón? Ese no está tan bien. No está tan bien. No. De internet nomás sacamos, no se vayan a preocupar, no es de ninguno de ustedes. Vos mirás así, Sí. ves que están las costillas. Sí. Estamos fuera del programa, ¿verdad? Sí, estamos en el programa, pero queremos ver, queremos Bueno. aprender todo, sí. Todo eso que es blanco, Sí. transversal, Sí. son las costillas. Sí, Imagen densa, de Sí, hueso, sí. ¿verdad? Eso que vemos allí en el medio, allá arriba, Sí. como negro entre los dos espacios, Sí. es el aire de la tráquea. Ah, Eso que está más abajo allí en la parte central ya es la sombra cardíaca. Ajá. Esta es una sombra cardíaca normal, sí. ¿verdad? Aquí a ambos lados vos tenés una sombra tenue, que es la sombra del hueso, que es el omóplato. Sí. Pero yo aquí en esta distancia veo algunas manchitas blancas. No sé si vos ves también. veo. Bueno, que nosotros llamamos como manchitas blancas algodonosas. Ajá. Parece Claro, parece un algodoncito, un sí. algodoncito, ¿verdad? Entonces, este ya es un pulmón que tiene una Alguito. mancha así. Si yo voy a decir a la pucha, este pulmón tiene algo bastante delicado, ¿puedo corresponder? Yo no le conozco al paciente. Puede ser cualquier cosa, Sí, si es fumador, puede si no ser, es fumador. inicialmente no es la imagen de un fumador. Ah, no es la Es imagen. una imagen que de buenas a primeras yo digo, "Apa, aquí hay una metástasis". A la Sí, perinola. yo no le conozco al Sí. paciente, analizo la Claro, imagen. ya. Entonces, es como para decir lo que nos puede orientar. Claro, Así mismo, ¿verdad? Si se trata de un varón, Sí. puede corresponder a la imagen de la metástasis de un cáncer de testículos. Mira lo que es. Sí. Arriba en el cosito. Arriba, sí. Perdón, en el cosito, digo, Sí. en el pulmón. En el pulmón. Y
así, en esa circunstancia, ese paciente se va a consultar contigo. Porque y es un paciente joven. Claro. El cáncer de testículo es de varones jóvenes. ¿En serio? Sí, 30 años para abajo. Entonces, de los jóvenes siempre somos agresivos. Sí. No nos va a pasar nunca nada. Y no se van nunca. No se van nunca. Y la desventaja de un cáncer de testículo es que no te produce dolor. Claro, y no te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, si alguna vez te palpaste, hoy en día también enseñamos eso, que los jóvenes varones tienen que palparse el testículo. Así como la mujer se tacta, se palpa la mama, el varón tiene que... Y así también encuentra un... Sí, un bodoquito, como diría. Sí, un bueno, tuborcito. atención, todo el mundo, Bueno, hoy los varones y eso a palparse no duele, los testículos. eso no duele. Eso Claro. no duele. Sí. Y si vos no te tactaste, no te tocaste, de repente te aparece esta imagen. Claro. ¿Verdad? Pero eso no se sabe, doctor. Por ejemplo, lo del cáncer de mama y que todas las mujeres tenemos que palparnos los senos es algo que sabemos y decimos. Pero esto de los varones tienen que palparse Claro, los testículos. la suerte que tenemos que el cáncer de testículo no tiene la frecuencia del cáncer de mama. Pero hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse, ¿verdad? Hay que acostumbrarse realmente, ¿verdad? Perfecto. Porque siempre al cáncer de testículo casi siempre llegamos tarde. Y claro, si no tiene... Sí, si vos no se tenés esta siente. imagen, Claro. esto ya es retarde. Pero qué increíble. Yo le dije, vamos a ver algunas de las Claro. imágenes para ver, porque la radiografía me parecía que era tan... Yo que no soy médica, pero vos ves ahí unos huesos y unas cosas, ¿y qué es lo que van a descubrir? ¿No? Se descubre Abundando todo. sobre ese tema, Vivi, te cuento que si se va justamente a una persona joven de 25 años, yo médico, normalmente tampoco no le voy a hacer un análisis, un examen rutinario testicular. Ni no le voy a preguntar también, pero le voy a pedir la imagen y allí me va a salir, me va a saltar esto. Lastimosamente me va a saltar en un momento muy tarde. Bueno, a ver, entonces seguimos. Se hizo ya el análisis, seguimos con nuestro chequeo, análisis de sangre, de orina, de materia fecal, electrocardiograma, ecocardiograma, después, y tenemos otra cosa. La radiografía de pulmón que dijimos. Radiografía de pulmón. Y tenemos que hacer también hoy en día una ecografía abdominal. ¿Verdad? Una ecografía abdominal general que busca muchas cosas. Sí. Una ecografía también siempre detecta un agrandamiento de un órgano o la presencia de un tumorcito. Sí. Eso es lo que normalmente... Es tan importante, doctor, hacerse estos chequeos porque usted se habrá dado cuenta, como todos nosotros, los que vivimos en este mundo, que ahora cada vez hay mayor cantidad de personas jóvenes con problemas o enfermedades que antes solamente tenían las personas mayores. Llámese, no sé, hipertensión, llámese obesidad, llámese problemas cardíacos, cáncer en cualquier lugar del cuerpo, y un muchacho de 20 años, una mujer de 30, que antes sería prácticamente impensable. Por eso es importante hacer el chequeo. Te diría yo lo siguiente, Vivi, yo tengo 40 años de médico y creo que 40 años de médico son mucho para una profesión. Una experiencia maravillosa. Sí, entonces, anteriormente la gente no concurría a la consulta médica y tampoco se hablaba de hacer un chequeo médico. Hoy en día es raro encontrar una persona que no se haya ido tempranamente al médico, porque también nuestros centros asistenciales del Estado están más abiertos. Claro, sí. Entonces tenemos más posibilidad de hacer un diagnóstico precoz de muchas enfermedades. No es que las enfermedades hayan aumentado o hayan saltado. Nosotros creemos que llegamos más temprano al diagnóstico. Claro. ¿Verdad? Si yo voy a comparar lo que he visto de estudiante a lo que estoy viendo ahora, mucha es la diferencia. Nosotros antes... Te voy a dar el nombre de una enfermedad específica. Sí. Por ejemplo, a lo mejor vos conocés una enfermedad que se llama lupus. Sí. ¿Verdad? Nosotros antes, el lupus es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿verdad? Y antes vos veías a la mujer llegar ya con su lupus bien establecido. ¿Cuándo hacíamos el diagnóstico del lupus? Cuando ya tenía su patología cardíaca o renal. Claro. Y hoy en día, por un síntoma insignificante, hacemos el diagnóstico del lupus a los 20 años en una mujer y le hacemos el tratamiento. Claro. Eso es lo que persigue realmente el chequeo médico clínico. Claro. Llegar temprano a una enfermedad, si esa enfermedad existe, ¿verdad? Sí, y al llegar temprano es más factible la curación. Claro. Si por lo menos no le das... El médico siempre persigue
dar un estilo de vida aceptable. Pero claro. ¿Verdad? Si nos salvas la vida, por lo menos das un estilo de vida aceptable. Que el tiempo que tenga de vida sea claro, que sea útil, bueno, que sea bueno. Fantástico. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos. Está muy interesante el programa. Continuamos, estamos con el doctor Ángel Benítez, él es presidente del Servicio de Protección a la Salud de Comecipar y médico general. Estamos hablando de chequeos médicos. Tenemos mucho material preparado por el equipo de producción. Vamos con ese primer material, por favor. Chequeos médicos en mujeres. Chequeo ginecológico consiste en la revisión de mamas, útero y ovarios. ¿Cuándo realizarlo? Mínimamente una vez al año, salvo criterio médico contrario. Colposcopía permite ver de manera magnificada toda la mucosa que recubre el cuello de útero. Completa al test de Papa Nicolau para el hallazgo de lesiones como llagas, tumores, infecciones, etc. ¿Cuándo realizarlo? Una vez al año. Papa Nicolau consiste en la toma de una muestra de secreciones desde el cuello del útero para analizarlo con microscopio y evaluar la presencia de células sanas y con anomalías. Sirve para la detección de cáncer de cuello de útero y otras enfermedades inflamatorias. ¿Cuándo realizarlo? Una vez al año. Mamografía. El método más eficaz para la detección de cáncer de mama. Se realiza anualmente después de los 40 años o cuando así lo amerite por la historia personal o familiar. ¿Está correcto, doctor? Sí, tendríamos que agregar que no es necesariamente hacerlo muy tardíamente. Yo creo que la mujer puber tiene que aprender a analizarse y a tratarse, a palparse la mama, porque encontramos muchos tumores juveniles, llamados juveniles por la edad de la paciente, pero que tempranamente pueden ser un cáncer, puede ser un neo. Yo en mi trayectoria personal recuerdo de una mujer de 22 años que tenía un nodulito, esa es la terminología, digamos, ¿verdad? Sí. En una mama. Y se le hizo lo que se llama la biopsia, se diagnosticó que era un cáncer. Después de eso se le saca todos los ganglios de la axila derecha. Sí. Pero a los 2 meses desarrolló un ganglio en la axila izquierda. Se le sacó ese ganglio y era el mismo cáncer del otro lado. Entonces se le hace mastectomía total radical, así se llama la técnica. Sí. Pero en esa época, yo te estoy hablando, viví de 35 años atrás, no teníamos quimioterapia. Entonces el tratamiento consiste en la castración de la mujer, sacar el ovario. Y al sacar el ovario, vos le inutilizás a esa mujer en su capacidad de creación, ¿verdad? Y eso se produce en una mujer a los 22 años. Qué terrible. Es realmente terrible, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios evolucionó todo también. Por eso decimos, Vivi, que también a la gente joven hay que enseñarle a detectarse la mama, ¿verdad? Por más de que sean quistes inocentes, ¿verdad? Pueden ser, de repente podemos tener sorpresas, ¿verdad? Así mismo. Bueno, tenemos otro material, chequeos en hombres y mujeres después de los 30. Vamos a ver. Chequeos en hombres y mujeres después de los 30 años. Chequeos clínicos. Consulta con control de peso y presión arterial y algunos estudios mínimos como análisis de sangre, radiografía de tórax y electrocardiograma. Análisis de sangre es solicitado por el médico clínico para confirmar o descartar un diagnóstico. Permite detectar anemia, alteraciones de los lípidos, colesterol y triglicéridos, alteraciones de la glucemia, azúcar en sangre, etc. Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax genera imágenes del corazón, los pulmones, las vías respiratorias, los vasos sanguíneos y los huesos de la columna y el tórax. Electrocardiograma es un registro del ritmo del corazón desde la superficie del tórax. Se emplea para medir cualquier daño del corazón, qué tan rápido está palpitando y si lo está haciendo normalmente. ¿Está correcto? Así es, Vivi, ¿verdad? Tendríamos que agregarle lo que hablamos hoy en día ya del ecocardiograma, tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad?
¿Por qué justamente ponemos desde los 30? Muchas veces habrás escuchado hablar de la tercera edad. Y mucha gente no sabe de dónde viene el término de la tercera edad. Y a propósito de que dice aquí a partir de los 30, la medicina tiene un casillero grande. Desde que naces hasta los 30 años tenés este tipo de afecciones, que es la primera edad. Desde los 30 hasta los 60 años tenés este tipo de enfermedades, que es la segunda edad. Y a partir de los 60 tenés este tipo de enfermedades, que es la tercera edad. Allí aparece la tercera edad. El tema de la tercera. Sí, de la tercera edad. Entonces, por eso también en nuestra ley no se puede definir quiénes están comprometidos dentro de la tercera edad, ¿verdad? Porque es un término inespecífico, aparecido en la medicina, en la historia de la medicina, porque te dice así, primera edad, desde que naces hasta los 30, te topás con esta patología. A partir de los 30 a los 60, te topás con esta patología. Y a partir de los 60, que ya sos viejo, entre comillas, la tercera edad, te topás con esta patología. Viejos son los trapos, diría mi papá si está escuchando. Bueno, vamos ahora al otro material que habla de los chequeos en hombres y mujeres después de los 50. Chequeos en hombres y mujeres después de los 50 años. Es fundamental realizar algún estudio preventivo de cáncer de colon, tanto en hombres como en mujeres, o antes de esa edad si hubiera antecedentes familiares de esta patología. En el hombre es muy importante la consulta urológica e inclusive antes de esa edad, si hubiera antecedentes de cáncer de próstata en la familia. Después de los 65 años, es importante descartar mediante una ecografía la presencia o no de aneurismas de la aorta abdominal, ya que también es una enfermedad que no trae síntomas hasta que es demasiado tarde. Consultas oftalmológicas, además de la evaluación de la agudeza visual, es útil para la medición de la presión ocular en el diagnóstico precoz del glaucoma. Los exámenes de la piel para la detección temprana del cáncer de piel también son importantes. ¿Está correcto? Así es. Hablábamos de la tercera edad, ¿verdad? En realidad... Pero te dice hasta los 50, dice. Por eso después de los 50. Por eso te iba a decir, parece que medio siglo de vida marca una etapa muy importante en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Cuando cumplimos 50 años, no nos damos cuenta que había sido hace 50 años, medio siglo que estamos viviendo. ¡Qué horror! Sí, qué horror realmente, ¿verdad? Pero también podemos decir qué satisfacción por toda la experiencia. Y tengo tantas exactamente, agradecer, como vos decís, a Dios, porque al día siguiente sigo con mis 50 años en adelante. Ahora, los 50 años también marcan, tanto para el hombre como para la mujer, situaciones muy importantes en tu salud, en la salud psíquica y en la salud mental, ¿verdad? Ahora, el hombre siempre es más reacio. Hablábamos en esa imagen del cáncer de colon, por ejemplo. El cáncer de colon es más frecuente en el hombre que en la mujer. Y fíjate cómo se tiene que diagnosticar hoy en día los proctólogos, que es la especialidad que se dedica a las enfermedades del intestino grueso fundamentalmente. Te dicen que a partir de los 50 tenés que hacerte lo que se llama una colonoscopía. Y el hombre es reacio a esas cosas. Engañado ahora, y dopado hay que llevarle. Ahora, si tenés un antecedente familiar, sí es importante. Pero también antes de eso vos podés hacer los llamados marcadores o medidores tumorales. Entonces, de acuerdo a eso, vos le podés insistir a tu paciente, mira que estos valores están altos y tenés que someterte a esto. ¿Verdad? Y en la mujer, indudablemente que también tienen la posibilidad de tener su cáncer de colon. A la mujer a veces le convences más fácilmente de los exámenes que tiene que hacerse. Ahora, cuando en la línea familiar hay historias de cánceres, no importa, de que sea. De que sea, ¿verdad? Hay familias que tienen un popurrí de cáncer. Entonces vos tenés la chance de tener un cáncer. Y nunca vas a saber cuándo vas a tener hasta que te aparezca. Y el cáncer, hay cánceres, todos los cánceres son iguales, ¿verdad? Cuando vos descubrís la pelotita que te aparece en alguna parte, pensás mal.
Nosotros siempre utilizamos como médico la palabra tumor. Y cuando al paciente vos le decís tenés un tumor, el paciente ya se asusta. Sí. ¿Verdad? Entonces hoy en día también nosotros ya no usamos el término tumor. Decimos tenés un quiste o tenés un nódulo. Ya, para no asustar tanto. Para no asustar porque ese tumor tanto. puede ser... Claro, el tumor es benigno o maligno. O maligno, Sí. claro. Doctor, hacemos un cortecito. A la vuelta vamos a estar en la parte final del programa, pero tenemos todavía mucho tiempo para hablar. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Ángel Benítez, él es presidente del Servicio de Protección a la Salud de Comecipar, y justamente yo le decía, quería hablar un poquito de SPS, que está funcionando súper bien. Todas las referencias que tenemos nosotros de personas que están en SPS nos comentan, porque saben que están apoyando a nuestro programa, que están muy satisfechas, doctor. Tiene un montón de asegurados. Sí, nosotros estamos llegando casi a los 25.000 asegurados, Vivi, ¿verdad? Y allí tenemos asegurados socios de Comecipar, asegurados de otras cooperativas, y hoy en día también tenemos asegurados que no son cooperativistas, ¿verdad? O sea, uno que no es cooperativista lo mismo puede estar sí, asegurado. lo mismo puede ir, bueno. contactar con un asesor Sí. y puede asegurarse lo Sí. mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja que te ofrece? Que vos no estás atado a unos profesionales que te dan tu seguro, este nomás, Sí. y no estás atado a un solo sanatorio, ¿verdad? Nuestro servicio da cobertura amplia para todos los sanatorios prácticamente de Asunción, y para los sanatorios donde Comecipar tiene sus sucursales, que es Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Villarrica y Concepción. En esos sanatorios también tenemos la posibilidad de internarnos siendo socios de el Seguro de Protección a la Salud de Comecipar. Qué fantástico. Te Bueno, interrumpo nosotros- allí un ratito, sí, ¿sabes por qué es sí. importante? Porque yo te puedo decir con certeza, Vivi, que es un seguro que se preocupa fundamentalmente por cumplir lo que te ofrece. Eso es importante. Y por cumplir también con aquel profesional que está prestando su servicio. Entonces se preocupa por los dos extremos, Claro. por los dos polos. Sí. El beneficiario que asegura su salud, Claro. y aquel prestador que vende salud. Claro. ¿Verdad? El médico. El médico. Claro. El médico y los centros de servicios, Sí, sí, los sí. sanatorios y los centros de imágenes y los laboratorios. Claro, ¿verdad? y tenerlos contentos a los Exacto. médicos y a los pacientes es Sí. la idea de SPS, Sí. que me parece fantástica. Y darle satisfacción a cualquier requerimiento. Vos te podés ir digamos, al sanatorio La Costa Sí. con tu carnet de SPS y de repente te dio la impresión de que fuiste mal atendida y con esa queja vos te vas a SPS, ¿verdad? Y con esa queja SPS averigua lo que ¿Qué es pasó lo que pasó? y te da una respuesta. Claro, da el respaldo. Sí, da respaldo. No es que necesario. va a decir, no, es una cosa sin importancia, eso es así. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, vos te podés ir y te voy a dar una Qué minucia. importante Te voy a dar es una eso. minucia. Me sirvieron, había un café para servirse, había una máquina automática y me sirvió un café que estaba re frío, Ajá. ¿verdad? Y con esa queja vos te vas a SPS y tratamos de averiguar y darle la respuesta. Porque en la medida en que vos le das respuesta, esa persona se pone contenta. Claro. Bueno, pero ese café frío tampoco. Sí, no pero le te moleste, cuento que ¿no? es así. Entonces nosotros tenemos que dar esa respuesta. Decimos, bueno, circunstancialmente el café se enfrió porque la máquina estaba desenchufada. Claro, pero claro. nosotros no vamos a la consecuencia. Claro. ¿verdad? O sea, el paciente se siente respaldado, siente respaldado, por ¿verdad? SPS, que es Sí. tan, pero tan importante. Estamos ya en la parte final, doctor, y me gustaría que, como estuvimos hablando de la importancia de chequeos médicos, usted comenzó hoy el programa hablando de una manera, diciendo Sí. de que el chequeo médico había que ver si era una necesidad, si era la importancia, que me interesó mucho esa manera de presentarlo. Nosotros decimos, ¿verdad?, que en un momento tenemos que conocer nuestro estado de salud física y mental, ¿verdad? Y a veces no sabemos si es una curiosidad, una obligación, una importancia, una necesidad real, ¿verdad? Entonces, vamos a acunar todos los 4 términos y vamos a decir que lo importante de someternos a un chequeo médico es de suma importancia para conocer aquella curiosidad que nos lleva a reconocer la obligación que tenemos de recurrir a los profesionales médicos para que nos enseñen cómo está nuestra salud física y mental. Perfecto, más claro imposible, doctor. Gracias por su presencia, muchísimas gracias. Al contrario, Vivi, suerte para vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.